Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Elizabeth y yo desde hace algunos meses para acá vengo grabando alguna serie de videos para compartir mis experiencias con todos ustedes. Y para los que ya se encuentran suscritos a mi canal, quiero agradecerles porque ya están suscritos, por sus likes y por sus comentarios. Me gusta muchísimo que les agrade mi contenido. Y como dice el título acá del video, les voy a decir cosas que más me gustan de aquí de Perú. Así que empecemos. Número 1. Adivinen qué es lo que más me gusta aquí del Perú. A ver, adivinen. Yo creo que ustedes saben más o menos qué es lo que más me gusta acá del Perú. Y sí, como que van bien. Y es, sí señores, la comida. La comida peruana es muy rica, es muy variada, es muy diversa. De hecho, Perú tiene por 8º año consecutivo ganando los premios Travel Awards, que son como decir como que unos Óscares, pero en gastronomía, como mejor destino culinario, amigos. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo no gustarnos la comida peruana? Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el ceviche, la carapulcra, muy rico ese plato también. Tuve la oportunidad de comer por allá por Chosica y de verdad que nos gustó muchísimo. También he probado lo que es el locro. De hecho, fíjense que a mí la cebolla, así, por ejemplo, cruda, no me gusta. Bueno, de hecho no me gusta, pero en el ceviche, macerada en la leche de tigre, pues me encanta. Tiene otro sabor y me gusta muchísimo. Y aquí es donde yo como la cebolla así. Otra cosa que he aprendido a comer y me gusta también muchísimo es lo que es el anticucho. A mí normalmente lo que es esa cuestión de que vísceras, corazón, a mí anteriormente no me gustaba nada de eso, pero aquí me gusta mucho. Así que ya saben, lo número 1 que me gusta del Perú es su comida. Número 2 que me gusta del Perú es la economía peruana. Y a pesar de que después de la pandemia, pues los precios se comenzaron a incrementar, los precios de los insumos, de los medicamentos, de los alimentos, porque también hubo una alza del dólar, entonces se comenzó a incrementar todo. Y con todo eso yo considero que Perú goza de una buena economía. Es una economía bastante fuerte, bastante estable en comparación con los otros países suramericanos. Le voy a dar un ejemplo, bueno, con referencia a la comida. De pronto, anteriormente un menú valía 5 soles, amigos, 5 soles un menú. Y ahorita se ha aumentado un poco más el menú, pero el menú más económico que me he comido actualmente vale 7 soles. Y 7 soles representa es $1.83, 86 centavos más o menos. Ni siquiera llega a los $2, amigos. O sea, wow, ¿dónde tú vas a comer por menos de $2? Un menú que te dan seco, la sopa y el jugo. Es decir, te dan tu entradita, te pueden dar de pronto un cevichito, unos plátanos fritos, ensalada, con lo que aquí llaman el plato de fondo, que nosotros llamamos el seco, y un juguito, sencillo pero sabroso. Por 7 soles, por menos de $2, ¿en dónde? Entonces eso es una bendición, de verdad. Es una cosa impresionante, así que me gusta mucho la economía del Perú. Me gusta mucho que uno puede conseguir muchas cosas aquí y por un buen precio, a pesar de que todo ha aumentado mucho más. Por supuesto que antes de pandemia uno hasta con 200 soles hacía casi que un tremendo mercado, y obviamente que todo eso ha incrementado muchísimo, pero como vuelvo y repito, en comparación a otros países suramericanos sigue gozando de una buena economía. Entonces eso me gusta mucho de aquí. Número 3 de las cosas que a mí más me gusta acá del Perú, y sigue siendo referente a la comida, es el tema de los restaurantes, señores. Eso es increíble. Es que yo creo que para el peruano la comida es una cultura, definitivamente, porque es que donde tú volteas para acá hay un restaurancito, volteas para acá hay un restaurancito. En los 2 lugares donde he vivido hasta las vecinas venden comida. Es impresionante, de verdad. Entonces, por ejemplo, cerca de donde yo vivo he contabilizado como aproximadamente de más de 20 restaurantes, imagínense ustedes. Y de verdad que la mayoría, todos muy ricos. Es como que difícil encontrarte un sitio de que no se coma bien. Sin embargo, sí nos ha pasado como 3 veces. La más cercana fue este fin de semana. Bueno, este fin de semana fuimos para el Parque de la Reserva, y a las afueras del parque se encuentra una feria de comida. Entonces, bueno, el año pasado nosotros tuvimos también el Parque de la Reserva y comimos en un restaurancito que ahorita no recuerdo el nombre, pero fue riquísimo, y comimos un chancho a la caja china.
y ese vino acompañado de choclo y también vino acompañado de anticucho y todo estaba así jugosito, bien alineadito, estaba riquísimo y realmente queríamos volver a ir a ese lugar, pero no lo encontramos, no nos acordamos exactamente dónde quedaba el sitio y así entra un jalador que te decía vente para acá, vente para allá y tú no sabes como que por dónde irte porque todos te caían como encima y no te daba chance ni de pensar. Cuando terminamos en un sitio de que lamentablemente no nos gustó para nada, el plato costaba 40 soles, eso sí estaba bien servido, o sea, te servían bastante, pero solamente era como que cantidad y no fue calidad. Primero que el plato nos lo sirvieron súper frío y aparte de frío no estaba así como que bien sazonado, no estaba rico, el chancho no estaba así como en otras oportunidades nos hemos comido en otro sitio que nos ha encantado y entonces eso fue como que para nosotros así como que decepcionante, ¿no? Y entonces claro, el chico al principio no, que vente, que no sé qué, que no te vas a decepcionar y así te cuento el secreto de la abuelita, pero si ese es el secreto no quiero saber más secreto de verdad. Y aparte pues la atención que no sé, no nos cuadró mucho porque ni siquiera se acercaron, oye, ¿cómo les va? ¿Les gustó? ¿Sabes? También la atención influye muchísimo. Entonces, bueno, quedamos así como que decepcionados y como para compensar eso, por esa misma calle también venden unos shawarmas y bueno, los shawarmas sí, riquísimos, totalmente ricos y bueno, eso fue como que compensó la comida porque es que yo no me terminé toda esa comida, no me gustó. Entonces cada plato costó 40 soles, pedimos 2 y siento como que fue, o sea, malgastamos esa plata ahí como que bueno, por el gusto porque no la disfrutamos, ¿no? Entonces, pero eso no sucede en todos lados, o sea, la mayoría de los sitios en donde hemos ido a comer nos ha gustado muchísimo, bien sea hasta el menú de los 7 soles como uno de 50 soles, 60, 70 soles, o sea, de verdad, prácticamente sea un restaurancito más humilde o uno más de clase, igualito se come bien. Entonces, esos son sitios así como que muy esporádicos, ¿ves? Entonces, otra cosa que me gusta del Perú son los mercaditos. Por donde tú te encuentres también hay un mercadito y si noto que está muy ordenadito, eso a mí me gusta mucho, están limpiecitos y los mercaditos te dan una facilidad impresionante. Por ejemplo, amigos, fíjense, esta ensaladita de brócoli, todo lo que a nosotros nos facilita la vida. Esto tiene así pues brócoli, un poquito de choclo, tiene vainita, tiene zanahoria y esto nos facilita mucho la vida por un sol, o sea, por un sol. Bueno, yo creo que menos de 50 centavos de dólar. Y ya con esto tú lo que haces es lavarlas y comerte tu ensaladita, ya eso está preparado. Y eso uno llega así, de repente llegas cansado del empleo, llegas agotado, no llegas, entonces llegas, vas a un mercadito, te compras tu ensaladita y listo. Algo súper fácil y simple. Entonces esto también me gusta. Aparte que también, por ejemplo, vamos a comprar pollo y en el mercado tú le dices al vendedor, por favor, me lo puede picar en rebanadas o me lo puede pedir en cuadritos y ya tú tienes tu pollo picadito, o sea, algo súper fácil. Qué chévere realmente. Eso también me gusta mucho, ese tema de los mercaditos, esa facilidad con que nosotros podemos encontrar la cosa y bueno, cosas como esta, sí, un sol, súper accesible, no solamente esta ensalada, sino cualquier cantidad de cosas que nos podamos encontrar y eso es excelente, así que eso es un punto muy bueno para los mercados aquí del Perú. Otra cosa que me gusta mucho son las extensas áreas verdes y parques que tiene Lima. En este caso me refiero a Lima porque bueno, es lo que nosotros conocemos, Lima, pero me encantan mucho las áreas verdes, los parques, se encuentran muy bonitos. Yo no sé si es que porque como Lima está construida en un desierto, una zona árida y pues hay mucha tierra y todo eso, entonces quizás el peruano se esfuerza un poco más por construir áreas verdes, no solamente en los espacios públicos, sino también en las áreas residenciales. A veces uno va por un área residencial y se encuentra con una plaza lindísima, con muchas cosas verdes y yo dije, ay, a mí me encanta la naturaleza, qué lindo, esa parte me encanta. Fíjense que en el distrito de San Borja, el Parque de la Peronidad, por ejemplo, sí, es súper amplio y recorre más o menos como 10 kilómetros y entonces esos 10 kilómetros están entre las caminerías, las ciclovías y las áreas verdes, y una cosa es que se mantienen muy limpias esas áreas, cosas muy importantes, que los vecinos y los transeúntes mantengan las cosas. Lamentablemente hay personas que no tienen la conciencia de mantener ni las calles ni las áreas verdes limpias y bueno, no les importa arrojar basura, arrojar lo que sea, no les importa. Entonces personas que lamentablemente no tienen esa conciencia, pero al menos los sitios donde nosotros hemos ido a visitar
todo se mantiene limpio, Miraflores, Barranco, el distrito de San Borja, todo muy bonito. Y eso a mí es algo que me encanta muchísimo. Así que otro punto buenísimo para acá, para la ciudad de Lima. A ver, otra cosita que más me gusta, que a mí me gusta mucho de Perú, a ver, bueno, es de que aquí es un poquito difícil aburrirse. ¿Por qué lo digo? Porque como Perú es una ciudad bastante grande, siempre hay cosas para hacer y no se necesita de un presupuesto tan grande como para ir a disfrutar o pasar un rato, una tarde o un fin de semana distinto. Por ejemplo, nosotros este fin de semana fuimos al Parque de la Reserva y para entrar a ese parque las entradas cuestan 4 soles. Entonces, por 3 fueron 12 soles. Y entonces toda la cantidad de cosas que uno puede hacer en el parque, por ejemplo, a los más pequeños para que se diviertan, puedes montarlos en el trencito, pueden subir al colchón saltarín por 7 soles, por ejemplo, o sencillamente esperar que comiencen los espectáculos que ofrecen todas estas 13 fuentes ornamentales y disfrutas y pasas parte de la noche agradable, pasas un día diferente. Entonces no hace falta tener tanto presupuesto como para ir a divertirte y pasar una tarde o un día diferente. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gusta. De repente, es que no tengo para pagar entrada. Bueno, chicos, simplemente me voy al Parque de la Peronidad ahorita en Navidad y aprovecho pasar un rato ahí con mi familia, se escucha musiquita navideña, es un rato agradable. Tómate fotos, graba un video, sonríe, simplemente pásala divertido. Siempre tenemos que buscar la forma como de salir de esa rutina. Y es justamente por la cual yo he ido grabando mis videos, porque quiero compartir con ustedes las experiencias de nosotros. Y bueno, eso tiene así como que un porqué comenzamos a grabar los videos, quizá más adelante se lo cuente, pero siempre tenemos que buscar la forma de divertirnos, pasando un rato agradable, porque tenemos que liberarnos pues de ese estrés de la semana y todo ese tipo de cosas. Y otra cosa, a ver, que a mí me gusta mucho de Lima y es el centro de Lima. Señores, nos encanta el centro de Lima. Wow, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, cuando vinimos para acá a Perú, nos vinimos así como que de forma de turismo. Estuvimos en Colombia, estuvimos unos días en Colombia, aprovechar a conocer. Estuvimos en Bogotá, también muy linda Colombia, es bellísimo, tiene unos paisajes hermosos. Colombia nos encantó. Pronto, bueno, también vamos a estar en Colombia, Dios mediante, para también mostrarles a ustedes lo bello que es ese país. Pero bueno, estuvimos en Colombia, estuvimos en Bogotá, también muy lindo Bogotá, una ciudad bastante fría, la gente nos trató muy amablemente, eso me encantó también muchísimo. Y sí, pues el centro de Bogotá también es muy lindo, pero a veces me pongo a comparar como que es el centro de Caracas, el centro de Bogotá, el centro de Quito. Y yo dije, ay no, llevamos el centro de Perú. No, nos encanta el centro de Lima, o sea, el centro de Lima. Es un lugar que justamente lo que pasa es que, claro, recordemos que aquí era el virreinato, entonces los colonizadores españoles como que, bueno, construyeron las iglesias, las basílicas, las plazas, todo ese tipo de construcciones de la época de colonias que son espectaculares y que hoy día se mantienen intactas. Y que para que tú también conozcas la historia de Lima, bueno, tienes que ir para allá, ver, investigar y así profundizas de alguna manera pues más el conocimiento, porque es allí pues donde se fundó la ciudad. Pero a nosotros nos encanta porque los balcones son lindos, la Plaza Mayor es bellísima, las catedrales, o sea, lo imponente, lo bello que son el tema de la iglesia, wow, de verdad que es, digamos, un espectáculo visual. Entonces a nosotros nos gusta mucho el centro de Lima, aparte que encuentras mucha variedad de cosas por comprar, muchísimas cosas, entonces todos como que se reúnen en un mismo lugar y todos venden lo mismo, y entonces tienes esa variedad de cosas y a la vez tienen variedad de precios, hay mucha competencia. Nos gusta mucho el centro de Lima, casi siempre vamos a visitar el centro de Lima y siempre como que descubrimos algo nuevo, ¿sabes? Con todo eso que hemos ido muchísimas veces, todavía falta por descubrir muchas cosas y me encanta el centro de Lima. Bueno, y por ahora ha sido todo. Hay otras cositas que también por supuesto me gustan, pero si no voy a extender mucho el video. Gracias por ver, gracias por suscribirse. Para mí es un placer hacer todos estos videos para ustedes, compartir con ustedes nuestra experiencia. Después les voy a hablar por qué nos motivamos a hacer estos videos, pero me han servido muchísimo a mí como aprendizaje, como una manera de divertirme, interactuar. Y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una otra oportunidad. Otra cosita que se me olvidaba,
Yo para este fin de semana nosotros fuimos al Parque de la Reserva y quería compartir a ustedes, bueno, nuestra experiencia en el Parque de la Reserva, comentarles cuánto es el costo. Quizás muchos limeños obviamente ya conocen este parque tan ícono de aquí de la ciudad de Lima, pero muchas personas en el extranjero y quizás las personas, nuestros amigos y familiares en Venezuela no los conozcan, y queríamos nosotros también parte de grabar estos videos como para que nuestros amigos conocidos o personas también que no sean amigos, pero que conozcan, porque conozcan este sitio y las cosas positivas y bonitas de acá del Perú. Pero bueno, lo que nos pasó fue que bueno, grabábamos todo bien chévere, queríamos compartir con ustedes esta experiencia, pero lamentablemente el disco duro, amigos, se dañó. Se nos dañó el disco duro y he perdido toda la información, absolutamente, todo, o sea, toda la información, y ¡ay, no! Eso me tenía así como que toda triste, pero bueno, dije, no va a estar triste y no importa, o sea, alguna solución, gracias a Dios. Bueno, mi esposo es ingeniero en sistemas y sabe muchísimo de computadora, entonces en eso está como que tratando de recuperar la información, el tema de la partición, de todo esto. Bueno, él es el que conoce todo eso, pero eso es un trabajo. Lo que sí estoy esperando es que de verdad que podamos recuperar esta información, por favor, sí, porque tengo muchas cosas y ahí tengo toda la grabación que se hizo para colgarlo del Parque de la Reserva y todo quedó tan bonito. Espero no perder toda la información, ojalá que no sea así. Bueno, amigos, gracias por verme, se les quiere mucho. Bueno, muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.